se usa. Así que, si alguno quiere comentar un poquito qué le parece de qué es lo que está pasando geométricamente, adelante. Yo por lo que vi, por ejemplo, en las clases de OpenFin, lo que se hace primero es como definir una forma de medir las superficies del plano, o sea, como en el piso, y a través de esa medida que se define, se intenta como, en vez de, como hacíamos en cálculo 1, que era el área de un rectángulo, lo que se toma ahora es el volumen de un prisma. Bueno, va por ahí. Muy bien. ¿Alguna idea más? ¿Parecida a esa? ¿Distinta? Recuerden que a mí hay siempre alguna cosa que me gusta comentar, o por lo menos mencionar, es que siempre uno tiene que volver a lo que sabe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos o deberíamos saber? Cálculo 1. ¿Qué pasaba en cálculo 1? ¿Qué era una integral en cálculo 1? Que está relacionado con lo que estaba diciendo Lucas ahora. No era como una aproximación por exceso y por defecto de la gráfica de la función. De, El área. del área, ¿no? Ahí va. Ahí va. Entonces, lo que nosotros teníamos, pero eventualmente a lo que nosotros queremos llegar es exactamente al área, ¿no? No queremos una aproximación, queremos el área. No nos queda otra que aproximarnos. Pero nosotros queremos el área, ¿verdad? ¿Queremos encontrar cuánto vale esa área? Exactamente, exactamente, esa es la idea. Dividimos el dominio en pedacitos, generamos de ahí rectángulos, y ahí se puede hacer de varias maneras esto, ¿no? Una es ir por exceso y por defecto, pero tenemos también el teorema de Riemann, ¿no? Tenemos la integral de Riemann, que básicamente lo que dice es, yo tengo un número acá en el medio, como que me estabiliza la integral por defecto y por exceso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Me puedo tomar un punto cualquiera y no tengo por qué estar yendo por exceso y por defecto. ¿Les suena eso? Está. Si no les suena algo, por favor, como siempre, avisen. Entonces así era como se definía la integral, ¿no? Agarrábamos el dominio, partíamos el dominio en pedacitos y, bueno, calculábamos áreas de rectángulos. ¿Qué es lo que sabemos hacer? ¿No? Si se fijan, nosotros sabemos calcular áreas de rectángulos, no mucho más. Bueno, ¿y qué hacemos en cálculo 2 entonces? En dos variables. Entonces f igual f de x. Una sola variable. Pero Lo mismo, pero no vamos para arriba ahora. Lo mismo, pero no va para arriba. Ahí va. ¿Y qué es eso? ¿Qué es irnos para arriba? Y vamos poniendo, no sé, como tapitas así una arriba de la otra hasta llegar a la función. Ahí va. Nosotros vamos a tener ahora una superficie, ¿no? Va a ser una cosa así. Voy a sacar los ejes momentáneamente para no marear mucho el coso. ¿Tá? Y acá lo que hacemos es básicamente proyectar, ¿no? Voy a mover esto un poquito para ahí. Ahí va. Proyecto el dominio. Esto me va a dar, por ejemplo, no sé, me puede dar una cosa así, ¿verdad? ¿Y qué hago? Ahí está. Y eso lo puedo hacer de dos maneras. Bueno, sí, cuadricular es la forma
aceptada, digamos, a ver si puedo hacer esto de forma que me quede más o menos paralelo a los ejes, pero ya veo que no. Hacer así, después movemos el eje, total. No pasa nada. Vamos así, tuki, bien. Y este lo cuadriculo así, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Y después lo que hago es tiro el prisma para arriba, ¿verdad? ¿Y acá qué calculo? Volumen. El volumen del prisma, perfecto. Que el prisma es un prisma de base cuadrada o rectangular, entonces sigo calculando cosas con rectángulos. Esa es la clave. Yo solo sé calcular cosas con rectángulos, es lo que puedo definir, por lo menos a este nivel. Después se puede ver que yo puedo partir ese dominio como yo quiera o como convenga, pero eso no lo vamos a hacer en este curso. ¿Está? Bueno, ¿y cómo se puede hacer esta integral también? ¿Cómo lo ven en teórico? ¿O asumen que se puede hacer? A ver si se dan cuenta. Vamos a poner ahí la misma superficie. Capaz un poquito más, no sé, más prolija si me sale. Una cosa así. Nosotros podemos venir acá, proyectar esto de vuelta. Y podemos ir por cada variable, ¿verdad? Fijamos una x, un x0 acá, y hacemos variar y. Cuando hacemos variar y, lo que tenemos es como si fuera una integral de una variable, ¿verdad? Tenemos una función acá, que es una función de una variable, y si le calculamos la integral, es una integral de una variable. ¿Lo ven eso? Y si yo después varío el x0, también calculo la integral, ¿verdad? Porque hago esto con todas las tapitas, sumo todas las tapitas y tengo toda el área de abajo. Y eso lo puedo hacer tanto para una variable como para la otra. ¿Y esas cosas cómo son? Esas dos cuentas, ¿cómo me dan? Me dan igual, perfecto. ¿Y quién dice que dan iguales? Muy bien, muy bien. ¿Vieron todos eso más o menos? ¿Estamos todos más o menos con esa idea o hay alguien que no lo vio todavía? Está, perfecto. Acá tenemos entonces un i0 fijo. Y si variamos la x, acá tenemos un x0 fijo y variamos la y. ¿Está? Entonces por Fubini lo que dice, ¿quién se acuerda de qué dice el teorema de Fubini? ¿No es el que dice que la integral de AB, CD, de f de x, y, de y de x es igual a la integral de CD, AB, de f de x, y, de x de y? Es ese. A ver de vuelta. La La integral. integral de A hasta B y de C hasta D de f de x, y, de y de x es igual a la integral de C hasta D y A hasta B de f de x, y, de x de y. Bueno, ojo, ¿no? Porque ¿quién es A, B, C y D? Hay algunas O sea, funciones, está hay diciendo que algunos son constantes y eso, ¿no? valores. Claro, sí. Pero todo son, en este o sea, caso son sí. en intervalos de los ejes.
Claro. Intervalos de los ejes. Sí. Pondrían dominio, ¿no? Y el inverso, que era algo así. Sí, el inverso en realidad lo vamos a ver cómo llegamos a cambio de variable, ¿no? El dominio por Bien, ahora bien. está bien que sea A, B, C, D. Pero yo lo que digo es que hay que tener cuidado con eso, porque C y D, por ejemplo, en esta primera integral, esto va a ser una función de X. Y esto va a ser una función de Y. A eso voy con que hay que tener cuidado. ¿Lo ven eso? ¿Se los comentaron alguna vez? O sea, vos integrás f de x respecto a y, ¿no? ¿Cómo? Claro, viste que vos decís que C y D en la primera parte serían función de x. Ahí está, exacto. Vos ahí los integrás respecto a y y lo que te dé lo integrás respecto a x. Ahí va. Ahí va. Yo acá, cuando yo integro esta función en Y, los extremos de integración me quedan en X y eso hace que el integrando me quede una f de X, que yo después integro respecto a X con extremos constantes y esto que me queda. Toda la integral. No. Todo me queda un número. ¿No? Ah, está. Sí. Cuando nosotros terminamos de calcular una integral nos da un número, ¿no? Que es el volumen de la superficie. Pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que integrar una función en el dominio de x de y es lo mismo que hacer dos integrales sucesivas, ¿verdad? Una integral en una variable y después yo integro la otra variable. Y sí, Facundo, sí, el c de x es eso que yo decía. Estos dos extremos de integración vendrían a ser el c y el d, ¿no? O al revés, dependiendo de cómo esté dibujado el dominio. Bueno, ¿lo ven eso? ¿Estamos todos acá? ¿Alguna duda? ¿Todos vieron más o menos esto? ¿Alguien no había visto nada de esto? Digan con confianza, por favor, pero díganlo. Si Con no, yo... Rafael habíamos dado hasta la motivación. Está, perfecto. Tipo, a esto no llegamos. Está. Bueno saberlo. Está, pero digamos, esta parte hasta acá, lo vieron. O sea, habíamos dado tipo eso de la construcción de los rectángulos. Está, perfecto. Bien. Lo que sí no vamos a hacer en este práctico es lo que se hacía en cálculo 1 con el tema de jugar con las sumas, ¿no? Calcular los ínfimos, los supremos y todo eso. Eso es como que lo vamos a asumir que se cumple y vamos a ir directo a las cuentas. ¿No? Así que bueno, recordemos un par de propiedades antes de seguir. Propiedades. Que en realidad con esto que vimos ahora, dale Lucas. ¿Qué es lo anterior a esto?
No, justamente era lo que estaba diciendo. Por eso puse C de X, D de X, A de Y y B de Y. Vos lo que haces es. No, para que son iguales, no, con esto te alcanza. Ahora vamos a hacer otro dibujito de esto. Cuando empezamos a ver el tema de la descomposición de los dominios. Pero vos lo que tenés que tener claro acá es que vos, en la primera integral, te tiene que quedar una función de X. ¿Cómo te queda una función de X? Te deshaces de la variable Y, integrando en Y, con límites de integración que sean funciones de X. Entonces, estas C de X y D de X van a venir a sustituirse en la Y por el teorema fundamental, ¿no? Teorema fundamental de cálculo 1. En realidad es de cálculo en general. Entonces eso lo que te va a quedar es una función de X, una f grande de X, que vos vas a integrar entre dos números, A y B, vas a hacer la integral en X y te va a dar un número. Y lo que te dice Fubini es que si empezás con funciones de X o con funciones de Y, la integral te va a dar lo mismo. Esa es la idea. Dale. Bueno, propiedades entonces. A ver, vamos a poner así. Sea de conjunto de Rn. Vamos a hacer todo en Rn. Las propiedades vamos a enunciarlas en Rn. Pero ahí ya sabemos que se cumplen en R2. Y acá vamos a decir que este D es medible Jordan. ¿Se acuerdan que es medible Jordan? ¿Lo definieron? Yo lo vi en OpenFink, pero no me terminó de quedar como muy claro. Está. Creo que es parte de eso de lo que dije ahí al principio de la clase, cuando preguntaste la idea de las integrales, pero no me terminó de quedar como muy claro cuál es, o sea, cómo se define bien la medida de Jordan. Está. ¿Alguien sabe qué es medible Jordan? Está. Vamos a ver esa definición antes de ver las propiedades, porque si no, no tiene sentido. Definición, conjunto medible Jordan. Bueno, entonces, un conjunto de Rn se dice medible Jordan si es acotado y su frontera tiene contenido nulo. ¿Ok? Yo esa definición, por ejemplo, de medible de Jordan nunca la había visto. Es nuevo eso. ¿Puede explicarlo, profe? Sí, claro. A ver, tenemos un conjunto y queremos ver. Hay otro como ahí está. Pero entonces, ¿nunca vieron esta definición en teórico? Yo la definición que tengo de lo que es medible de Jordan es en realidad, o sea, que vos tomás en cuadrados, tomás en cuadrados en la superficie y te tomás las áreas de los cuadrados que tocan la función y Sí. las áreas de los cuadrados como que están dentro, y si esos conjuntos eran iguales, decís que la función es medible de Jordan. Está. O sea, es como muy como intuitiva, no, pero muy como Sí, visual, por lo menos. visual la definición, ahí va, esa es la palabra. Sí. Sí, o sea, a ver,
Claro, exacto. Eso es lo que es que la frontera sea contenido nulo, que no tenga contenido nulo, que, digamos, que esté contenida solamente por puntos, ¿no? Que sean solo puntos la frontera, que no tengan área. ¿Se ve que es lo mismo de lo que estabas diciendo vos, Lucas? Es la misma definición. Sí. Tiene contenido nulo, quiere decir que tiene medida cero, digamos. Bien, es eso. Bueno. Ahora sí, quedó más o menos. Tenemos un conjunto que agarramos, le hacemos una cuadrilla y básicamente la grilla la hacemos cada vez más chica y el área de la grilla tiende al área ¿cómo es? De todo el dominio. Bueno. Un conjunto que no sea medible Jordan. Sí. A ver, uno fácil. Si vos tenés, por ejemplo, si no se me ocurre ninguno así que sea como facilón de poder ver. Tenés, por ejemplo, si vos querés irte un poquito por las ramas, ¿se acuerdan de la función de Dirichlet? La que manda 1 a los racionales y 0 a los irracionales. Esa función no es integrable. Si hacemos eso, pero ahora para pares de racionales o pares de irracionales, nos va a quedar un conjunto que no es medible Jordan. Déjenme ver si puedo encontrar algún ejemplo un poquito más elaborado para más tarde, así tiene una idea un poquito más visual, pero de pronto es el único así como que se me viene a la cabeza ahora. O alguno que tenga una frontera complicada, por ejemplo, un toro. Un toro no es medible Jordan, un toroide. O sea, un toroide es una dona, ¿no? Me parece que este no es medible Jordan. Pero lo pensamos. Porque cómo es la frontera del toro, ¿no? Pero bueno, lo vemos para la que viene. Bueno. Pero esencialmente lo que podemos decir es que un conjunto medible Jordan los podemos pensar como conjuntos compactos, ¿no? Podemos pensar en esto como compactos. Bueno, y tenemos una función continua y f de d en R continua. Entonces tenemos las siguientes propiedades. Entonces, moverlo arriba. Ahora sí. Y f es continua. Entonces, propiedad 1. Si tenemos otra función continua, si g va de d en R y es continua, y alfa y beta son reales, entonces si calculamos la integral en el dominio D de alfa f más beta g, esta que es igual
no es alfa por la integral f más beta por la integral de g. Ahí va. O sea, la integral, Perdona que te corté. las integrales siguen siendo lineales, ¿no? Nota, tiene que tener el mismo dominio, ¿no? No puede ser un dominio diferente. Estos digo, expresaron el dominio. Otra propiedad que es bastante interesante es que si tenemos dos dominios o dos conjuntos de 1 y de 2 conjuntos de Rn medibles, se llaman disjuntos, o sea, de 1 intersección de 2 me da vacío, y su unión es un conjunto que llamo D. Entonces, la integral en D de f la puedo partir como la integral en D1 más la integral en el dominio de 2. ¿Esto les suena? Ahí va. Que los intervalos, ¿se acuerdan que siempre lo partíamos en 2? Lo partíamos en 2, por ejemplo, por un punto C que esté entre los dos, que me da un intervalo izquierdo y un intervalo derecho que no son, que no se cortan, ¿verdad? La intersección es nula. Si no, no podíamos separar. ¿Lo ven eso? Eso es tener dos conjuntos así. Eso me da B. Pero no pueden ser conjuntos que se corten. Bueno, tercera propiedad. Si f es una función positiva, entonces, ¿qué pasa con la integral de f? Tiene que ser positiva, ¿no? También va a ser positiva, perfecto. Sí, si yo sumo siempre cosas positivas, voy a tener la suma va a ser positiva. Si después g es continua, y tengo f continua también, tal que f es mayor o igual a g, entonces, ¿cómo son la integral de f comparada con la integral de g? Ahí va, perfecto. Reserva el orden. Otra propiedad que sabemos de cálculo 1, ¿qué pasa con el valor absoluto de la integral de f? ¿Cómo es en comparación con la integral de los valores absolutos? Menor o igual. Ahí está. ¿Esto lo ven claro todos? ¿Esta desigualdad? Bien. ¿Alguien no la ve? Bueno, muy bien. Y ahora vamos a hacer el enunciado de Fubini en R2, así formal. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a escribir el conjunto D. Si escribimos D como el conjunto de los pares X, Y, tales que X están entre A y B, e Y está entre C de X y D de X, ¿qué vendría a ser eso? Si yo lo dibujo, ¿cómo me queda el conjunto D? X tiene que estar entre A y B, entonces tengo la A, tengo B,
Y después tengo c de x y d de x, que son funciones de x. Y la y está entre esos, o sea, tengo cosas así, ¿verdad? D de x, c de x. Y el d está acá adentro. ¿Lo ven eso? Bien. Entonces yo los conjuntos los voy a poder escribir así, o los voy a poder escribir así, como x y y, tales que x están entre, o mejor, vamos a ponerlo ahí primero, y está entre c y d, y la x está entre a de i y b de i. Este es lo mismo, pero ahora las i son constantes, ¿verdad? Y acá tengo a de i y b de i. Y acá tengo c y d. Y ahora d está acá adentro. Entonces yo en general los conjuntos los voy a poder escribir o bien de esta forma, o bien de esta forma, o una combinación de los dos. Bueno. Entonces, el teorema de Fubini me dice que si yo escribo el conjunto D de esta forma, entonces la integral en el dominio de la función f es igual a hacer la integral entre c y d de la integral entre a de x ahí, perdón, y b de i de f de x y de x de y. Y esto va a ser igual a hacer la integral entre a y b de la integral entre c y c de x y d de x de f de x, sí, de y de x. ¿Ok? Bien. O sea, lo que decíamos acá arriba, ¿verdad? Yo puedo integrar así, en esta dirección, o puedo integrar en esta otra dirección. Y las dos integrales dan igual. Si existen, dan igual. Esa es la moraleja de Fubini. Que en realidad es fantástico, ¿no? Porque ¿qué permite el teorema de Fubini? Permite agarrar y resolver una integral en dos variables como dos integrales de una variable. Si se fijan, esto de acá abajo es una integral de una variable. Pues yo la i no la toco, ¿verdad? Yo integro en x. ¿Lo ven eso? Entonces, estamos reduciendo un problema que puede ser complicadísimo, que es integrar una función de dos variables, a un problema que ya sabemos resolver. Sí, Brian, los estoy subiendo. Alejandro siempre es el que controla si no lo subo en un periodo razonable de tiempo y me avisa la clase siguiente. Pero sí, yo creo que la semana pasada lo subí en tiempo y forma. Están en EVA, clases virtuales, pizarrones, práctico Santiago. Están ahí. Hay dos documentos ahora en vez de uno solo, porque quedaba muy grande el PDF. Descarguen el último, pero o sea, el primero abarca el práctico, no sé cuál fue, el 4 en adelante, hasta un cierto punto del práctico 9, y el segundo agarra el práctico 9 a lo último.
Bueno, pero si ven que está desactualizado, me pueden escribir. Bueno, entonces esto vamos a poner acá, permite reducir un problema en 2 dimensiones a un problema en una dimensión. El teorema de Fubini se usa en todos lados. Se usa en física, no sé, en todo el electromagnetismo se usa Fubini, en mecánica también. Cuando vayan a mecánica newtoniana, y tengan que calcular, por ejemplo, lo que se llama, no sé si alguna vez escucharon hablar del tensor de inercia. ¿No? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Capaz que no tienen idea, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro del área de sistemas, ¿para qué podríamos llegar a usar? Son dos cosas distintas. Homeomorfismo y homomorfismo. Sí, pasa siempre. Lo peor es cuando te pasa en un parcial de grupos. Empezás a hacer cosas que pasan en homeomorfismos pensando que... Pero bueno. No homomorfismo. Es homeomorfismo. Homeomorfismo es que tiene la misma estructura. Y DiFeo lo piensan como diferenciable. Bueno, entonces, para que nosotros podamos hacer un cambio de variable en una integral múltiple, doble en particular, como vamos a estar trabajando nosotros, necesitamos que la función g sea diferenciable, invertible, y cuya inversa también sea diferenciable. ¿Está? Bueno. Y este valor absoluto del determinante del jacobiano juega el mismo papel que el phi' de acá. O sea, es un factor que lo que hace es escalar el área. Cuando yo cambio las coordenadas, el área cambia. Entonces necesito un factor que me escale cuánto cambie el área. Ese es el papel que juega el determinante del jacobiano. Que en una dimensión es lo mismo que la derivada. ¿Ah? Entonces vean que hay una relación 1 a 1 entre lo que uno ve en muchas variables con lo que uno ve en una variable. Esta f o g, esta composición, es esto. Es el f de phi. Y el determinante del jacobiano es el phi'. ¿Está bien? D, este D, es vendría a ser phi de A y phi de B, ¿no? Que en el phi a la menos 1 de D es A y B, porque yo hago phi a la menos 1 de phi de A, y me da A, phi a la menos 1 de phi de B, y me da B. ¿Estamos bien, Feo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Repetimos algo? Perfecto. ¿Los demás? ¿Alguien quiere repetir algo? Por ahora bien. Muy bien.
Bueno, vamos con el 1 entonces, que ya estamos como para empezar finalmente. Entonces vamos a elegir alguno del ejercicio 1. La idea del 1 es dibujar los dominios la integración de cada integral y expresar las integrales iteradas en el orden inverso. Entonces vamos a ir con la primera, que es más fácil, y después vamos viendo, es la integral entre 0 y 1, de la integral entre 0 e i, de una función f de x y, de x de y. Entonces, tómese 2 minutitos para ver cómo es este dominio y cómo hay que hacer para dar vuelta el orden de integración. ¿No? ¿Hasta menos 10 les parece? ¿Aquí? ¿Qué pasó? ¿Y qué hay que hacer? No lo estábamos haciendo todavía. Les había dado un ratito para pensar. Todavía no empezamos.
Lo hacemos. Hacemos, bien. ¿Cómo lo hacemos? Y primero mirando el de afuera, para mí. Bueno, a ver. Eh, La I varía entre Entre 0 y 1, ¿no? 0 y 1. Y la X varía entre 0 y 0 y, o sea, ¿qué tengo que hacer? Ahí va. Tengo que las hacer la recta rectas. I igual X y decir que Y varía entre 0 y 1 y X varía entre 0 e Y. Entonces esto es así, ¿verdad? ¿Lo ven? Bien. ¿Y cómo es el orden inverso? ¿Cómo se escribe esto en el otro orden? No. Hay que hacer de vuelta el dominio, ¿no? Pero ahora, ¿quién es la de afuera? ¿Pero cómo la giras? ¿Así? ¿Con la X para la izquierda? Pero no se gira así, ¿no? No se gira así. Sí. Ah, bueno, pero ¿esto qué es? Eso no es dar vuelta así, eso es dar vuelta así. Poner la X arriba y la Y abajo. Pero entonces es como dice ella, que es decir, bueno, ahora tenemos que integrar esta parte. Pero, ¿y cómo se escribe eso? Profe, ¿sabe Sí, que en el teórico OpenFin, o sea, partieron de esa gráfica y a la integral que llegaron fue de 0 a 1 y de I a 1? No sé si sería lo mismo. no, de I a 1 no puede ser. No, es de X a 1. De X aún. Ahí va. ¿Sería lo mismo? Claro, sí, si es de X a 1, sí. Si es de Y a 1, no. Ah. Porque, ¿qué pasa? Vos acá lo estás mirando con los otros ojos, ¿no? A mí, o sea, a mí esa expresión cuando, no sé cómo que me acostumbré, pero vos estás pensando, de 0 a 1 va a ir tu X. ¿Tá? La X que vas a tomar va a ser de 0 a 1. Pero después vas a ir de X, de la función y igual X, a 1. Entonces la integral te va a quedar la integral de 0 a 1 y la integral de X a 1. De f de xy, de y de x. O sea, el dominio va a ser xy, tales que y está entre x y 1 y x está entre 0 y 1. ¿Está bien? Sí, se entendió, gracias. Bueno, vamos a hacer uno más y terminamos. Vamos a hacer el... A ver. Vamos a hacer el 3. Este es el A, vamos a hacer el C, que es la integral
entre 0 y 2 de la integral entre I2 y 2i de f de xi de x de y. Bueno, entonces ahora vamos a hacerlo juntos este. Tenemos I2, que ¿cómo es? Ahí va, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y 2i, ¿cómo es? Entre Un 2 medio. o sea, pendiente un medio en x. Ahí va. Pendiente un medio en x, ¿no? Creo que una cosa, ya, sí. No esta escala, ¿no? Pero bueno. Y de 0 a 2. Bueno. Entonces, ahora, ¿cómo cambiamos eso? No tenés que hallar los puntos donde se intersectan la recta y la otra. Sí. Y de ahí Bien, sacas de qué intervalo a qué intervalo va X y de qué intervalo a qué intervalo va Y. Ujú. Bueno, dale. 2 minutitos. Bueno, ¿ya estamos? ¿Alguien ya lo hizo? X de 0 a 4 estoy de acuerdo. La Y no. La Y tiene que ser entre dos funciones de X.
Al revés. A ver, yo en X voy a ir en el otro sentido, ¿verdad? Voy a ir de derecha a izquierda, digamos. Entonces, primero tengo que pensar en la inversa de esta, en la inversa de 2i, que es x sobre 2, y en la inversa de i2, que es raíz de x. Entonces, i va a estar entre x sobre 2 y raíz de x, y x va a estar entre 0 y 4. ¿Está bien? Profe, ¿me puede mostrar el primer ejercicio? Sí. Ahí. Inicialmente, ¿qué es lo que dibujaste? Yo dibujé en negro el dominio de, o de prima, si querés, que es este. Es el que viene por esta integral. Entonces, es el dominio. ¿No sería la parte roja? No. Porque la X. Pues sería x igual a 0 y x igual a y. X igual a 0 y x igual a... Ah, bueno, sí, tenés razón. A ver, tenés razón. Es que yo lo tenía hecho y lo borré porque lo vi que lo hiciste diferente y ahora me lo puse a pensar. Sí, tenés razón. Sí, gracias. Ahí va. Sí. Sí, está bien. Es de 0 a i, de 0 a i y de 0 a 1. Ahí va. Sí, gracias. Igual lo otro lo tengo igual, me dio igual. Está. Bien. Ahora sí cierra. No había entendido por qué cambiabas el dominio. Ahora sí. Sí, gracias. O sea, vos siempre mirás el mismo dominio y lo que cambiás es cómo va intersectando así. Claro, exacto. Sí, el dominio es el mismo, vos cambiás el orden de las variables. Claro, por eso. Yo ya habías cambiado el dominio y no había entendido ese paso y digo, no voy a preguntar esto. Al contrario, justo lo que tenés que preguntar. Sí, pero una boludez, digo, debe ser, me van a quedar a pedo. Bueno, ya estamos más o menos en hora. Si tienen dudas, se pueden quedar, como siempre. Si no, creo que por hoy estamos bien. Seguimos.